Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a tener el siguiente tema: los Circumcelliums, la banda o la secta cristiana del suicidio. Si usted es cristiano, tal vez no haya escuchado jamás sobre este grupo, llamado también los Circumcelliones, del circumcelas, que viene del latín. ¿Quiénes fueron este grupo de cristianos del norte de África, lo que hoy día es la región de Marruecos, Argelia? ¿Por qué fueron condenados? Se les llamó herejes. ¿Cuáles eran sus prácticas, sus creencias? ¿Y por qué se les llama circumcelliums? ¿Qué pasó con este grupo de cristianos que, como estoy afirmando en el título de este vídeo, lo llamo la secta cristiana del suicidio? Este fue un grupo de cristianos que se desarrolló entre el siglo IV, siglo V en el norte de África. Recordemos que en la antigüedad todos estos territorios eran parte del mundo cristiano. Todos estos países que hoy son islámicos antes eran cristianos. De hecho, los más grandes padres de la iglesia vienen del norte de África, entre ellos, por ejemplo, San Agustín, que viene del norte de África. Nos encontramos que estos circumcelliums era una secta que ellos tenían en gran estima el martirio y buscaban ser martirizados, o sea, morir por Jesús, por el cristianismo. Parece ser que fueron una secta que salió de otra secta llamada los donatistas, que estaban en contraposición con la Iglesia Católica. Y tenemos que estos circumcelliums el nombre de hecho significa aquellos que van de granja en granja o de pueblo en pueblo. Tenían la costumbre de ir por los caminos con una serie de bastones largos, y cuando venían la gente por el camino, ahí van este grupo de cristianos con estos bastones y empezaban a caerle a palo a la gente. ¿Para qué? Para provocar a los viajeros, para que los viajeros se revirasen y los mataran, y de esa manera muriesen ellos como mártires. En su mente pensaban que serían mártires y que esta es la mejor manera de morir por Cristo, por Jesús, por el cristianismo, por todo aquello. Porque ellos vieron que querían imitar a Jesús. Si Jesús dio la vida por nosotros y murió, pues nosotros también hay que morir, el martirio. Y de hecho se vio muy común que en la época medieval, incluso en la época de las cruzadas, tenemos también mucha historia en Europa de gente que buscaba el martirio. Iba a morir en las guerras santas. Iba a los países islámicos, por ejemplo, desde España, desde Inglaterra, desde Francia, de Alemania. La gente iba, cristianos, iban al norte de África, a Marruecos, a otros países islámicos, a provocar a los musulmanes allí para que ellos se revirasen y, claro, en una pelea los matasen a ese cristiano y muriese como un mártir. Un ejemplo de ello es el famoso Ramón Llull, por ejemplo, que buscó el martirio aunque no lo logró. Pero muchos, claro, si vienen a provocar, acababan muchos muertos, y para aquello eran como, wow, mártires, directo al paraíso, según la opinión de muchos. Entonces los circumcellions eran esta secta también que muchísimo antes, siglo IV, siglo V, tenían esta práctica. Y el asunto también va de que, por supuesto, los mismos donatistas de lo cual salieron los circumcellions los rechazaron, prohibieron esto. Y los católicos igual, rechazaron a este tipo de prácticas, porque por eso fue que en el año 364 de nuestra era, la iglesia prohibió el suicidio, debido a este tipo de cosas que hacían este grupo de cristianos, que dijeron, esto es una locura. De hecho, se mofaban de ellos porque estaban cuerdos, tenían algo en la cabeza mal con ellos. Ese es el conflicto, el problema de a veces interpretar las escrituras de una manera literal. Entonces decían, bueno, hay que ser como Jesús, pues a dar la vida aquí. Y vamos, pues la única manera de ganar el paraíso directamente es esto. Y cuando a veces atacaban a la gente en los caminos y le caían a golpe y la gente se reviraba, los podían golpear pero no los mataban, lo que hacían ellos era que entonces iban a los barrancos y se lanzaban por los barrancos y se suicidaban. O sea que si no funcionaban que los matasen, ellos mismos se quitaban la vida. Se tiraban a los barrancos, se ahogaban, diferentes maneras, porque lo de ellos era morir
buscar la muerte porque pensaban que era la mejor manera de estar con Cristo, que estar entrar al paraíso, el martirio. Y cuando uno de estos morían, entonces la gente pues los alababa y hacían procesiones por las calles, aquello era tremendo. Y claro, hubo oposición, la iglesia por eso prohibió el pecado de el suicidio. Y dijo, el suicidio es pecado, y se prohibió en el año 364 de nuestra era. Y este grupo realmente es sorprendente, este grupo de los circuncelios. De hecho, ellos no se preocupaban por más nada, ellos no tenían mucho interés en actos de piedad, ni en actos de devoción, ni nada. Lo de ellos era andar, por ellos, de andar de granja en granja por los caminos, golpeando gente, andar con estos bastones que le llamaban israelitas. Y claro, la gente también se defendía, ¿no? Y ellos lo que buscaban era eso, provocar a la gente para que los atacasen. Hay una historia de un grupo de estos circuncelios, lo tenemos los historiadores, hay un texto que nos narra de un grupo de estos cristianos que andaban y venía un joven por el camino y lo fueron a atacar. Y entonces estos cristianos sacaron una espada, se la fueron a dar al joven y dijeron, para que los matase. Toma, una espada para que nos mate. El joven estaba asustado, ¿no? Y le dijeron, y si no nos matas, entonces nosotros te vamos a matar a ti. Pero el joven pensó, esta gente está mal de la cabeza. Y pensó que si le daba muerte a algunos, los demás del grupo, como eran numerosos, podían darle muerte a él. Así que lo que hizo fue que les dijo, tienen que amarrarse, los ató a todos y después que los ató, parece que les dio entonces una golpiza, no los mató, pero les dio una golpiza y se fue y los dejó. Pero es para que vean hasta el extremo que llegaban esta gente. Iban así, no, toma, para que nos mate. Y si no me mata, te mato a ti. Entonces aquello era una cosa que va desde, no, incomprensible a veces. Por eso es que muchas veces cuando en la historia miramos que se cuenta que muchos cristianos eran asesinados en los circos romanos y que los quemaban y eran antorchas y se lo echaban a los leones y demás. Hubieron muchos que es verdad que fueron injustamente en este tipo de prácticas. Pero otro número creciente buscaban este tipo de muerte a propósito porque pensaban que la mejor manera de morir era morir como un mártir. Y lo interesante es esto, cuando iban a los caminos y atacaban a la gente, pues iban gritando, gloria a Dios, y golpe y golpe con la gente, y la gente a defenderse, por supuesto. Esto nos recuerda a los grupos de fanáticos extremistas también hoy. El extremismo que a veces encontramos en grupos como ISIS, que en el nombre de Dios andan matando y gritan también así, alabado sea Dios, o Dios es el más grande, etc. Entonces lo tenemos también en este grupo de cristianos antiguos del siglo IV, siglo V. En la época medieval todavía se buscaba esto del suicidio, aunque estaba prohibido, pero muchos lo buscaban. Históricamente está pues documentado más que sobradamente. Pero realmente es muy curioso esta secta, que por supuesto, como toda secta, desapareció porque al final de tanto ellos mismos lanzándose por el precipicio, matándose y que asesinados, pues la secta lógicamente se exterminó. Lógicamente acabó como acaban la secta, desapareció. Porque se acabaron la gente a quien matar y a quien morir, ellos mismos se eliminaron ellos mismos. Y me recuerda a otro grupo de estos místicos que hasta hace poco tiempo, pocos años, cuando supuestamente una secta esta, al parecer cristiana, algo así, que no sé, que decían que venía el cometa Halley y que todos cometieron suicidio al mismo tiempo pensando que se iban a ir al cielo. Entonces yo no sé qué pasa con este grupo de gente, con el extremismo religioso y el extremismo en la religión, en el mundo cristiano, en el mundo islámico, en el mundo judío, en muchas sectas así. El suicidio. Y por ello es que el suicidio se ha condenado con tanto furor, tanto en el cristianismo, judaísmo e islam, pero aún así hay gente que piensa que es aprobado y que es una manera de buscar martirio y de buscar como una entrada directa al paraíso o algo así. Y bueno, es lamentable los peligros de interpretar los textos, la Biblia y otros documentos de manera literal. Porque hay historias tremendas también. Si Dios quiere contaremos en otros vídeos otro tipo de incidentes con gente famosa también, padres de la iglesia como Jerónimo por ejemplo, que al leer ciertos pasajes del texto hizo tremendas cosas impensables. Por ejemplo, lo voy a mencionar, ya lo estoy diciendo ya.
cuando el pasaje donde Jesús dice, si tu ojo te hace tropezar, arráncatelo, o así otro tipo de cosas como esa, hubieron mucha gente que realmente lo hicieron. Y en el caso de él, donde se habla de controlar las pasiones sexuales, en el caso de este hombre, él literalmente cortó su miembro viril masculino. Porque literalmente él tomó lo que decía el texto. Él pensó que aquello lo hacía tropezar, pues él cortó su órgano reproductor. Entonces es un padre de la iglesia. Entonces encontramos qué pasa con esta gente que leen textos literalmente, llegan al punto del fanatismo, la locura. Y bueno, es pasmoso realmente. Y muy, muy interesante. Por ello acabo de traer esta historia, que es desconocida para muchos y que aclara muchas dudas, porque en este mundo hay de todo, y ha habido de todo, en todas las religiones. Entonces, muy interesante este tipo de historia sobre este grupo de los Circunceliums. Un grupo de fanáticos, extremistas, una secta, o la secta del suicidio, como se le llama también. Les quiero agradecer a todos por la atención. Si saben algo más de este grupo o de algo similar, bienvenidos a dejar sus comentarios. Pueden compartir estos vídeos, seguirme en las redes sociales. También pueden visitar mi otro canal en español, Joel Ben Habib 2, y mi canal en inglés, si les interesa conocer sobre temas de la religión del Islam. También tengo otro canal sobre estos temas. Son bienvenidos a visitar también estos otros canales y las diferentes redes sociales. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.